Un feliz y bendecido día para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Esperamos de que estén salvos y sanos y que la bendición de Dios esté cubriendo cada uno de ustedes y sus amadas familias. Es un placer poder venir en esta ocasión y compartir algo de la palabra de Dios en un momento de tanta incertidumbre, de un caos en el mundo donde todos están a la expectativa qué va a suceder con este virus que está afligiendo al mundo, está causando grandes diferencias, cambios en nuestra vida. Queremos nosotros saber si el Señor va a traer una respuesta divina a esta situación angustiada. Pues en esta hora vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y ver un mensaje que yo siento que Dios tiene para su pueblo. Un mensaje donde Dios ofrece no solamente amonestación para nosotros en la manera que hemos vivido tal vez en el pasado, pero más importante, donde Él ofrece aliento para nosotros en su palabra, mirando hacia adelante. Vamos a ofrecer una palabra de oración. Querido Padre, al abrir tu santa palabra, rogamos tu presencia, tu dirección. Rogamos que nos puedas enviar el Maestro Divino, el Espíritu Santo. Que al abrir tu palabra, lo que vayamos a escuchar, que sea 100% tu palabra y que venga directamente de ti y no de este ser humano. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer del libro de Apocalipsis, comenzando en el libro en el capítulo 11, los versículos 16 al 18. Vamos a leer juntos. Apocalipsis 11, comenzando con el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Cómo me encanta este pasaje de Apocalipsis 11, comenzando con el versículo 16, porque está tan cargado de contenido profético y ofrece un vistazo, un vislumbre de lo que está sucediendo en el lugar santo y aún en el lugar santísimo, allá en el cielo, cuando el mundo está llegando a su momento culminante. En primer lugar, el pasaje dice que los 24 ancianos, que hasta ese momento habían estado sentados cómodamente, tranquilamente, en sus 24 tronos, allá alrededor del trono de Dios, de repente se paran, dejan sus tronos y se postran de rostro. ¿Qué significa eso? Que ha llegado un momento tan especial, tanto en el cielo como en la tierra, que los 24 ancianos que han estado tranquilamente observando a Dios reinar, ahora deciden que es un momento tan solemne que necesitan postrarse de rostro delante de Dios para dar una adoración especial. Segundo lugar, oímos a los 24 ancianos decir: Te damos gracias, Señor. ¿Por qué agradecen al Señor? Es fácil. Porque todo este tiempo han estado observando toda la guerra, violencia, hambre, pestilencia, mortandad, injusticia en el mundo. Y ahora ven que el Señor se pone de pie y remueve sus vestiduras de sacerdote y ahora pone su corona de Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor decide: basta ya, voy a volver por los míos. Y por eso los 24 ancianos dicen: gracias, Señor, porque por fin estás poniendo un fin a toda la desgracia acá en la tierra.
El pasaje sigue diciendo que es un momento que es fácilmente de distinguir. Dice que es un momento cuando las naciones están airadas. Ciertamente en el mundo hoy podemos ver a todas las naciones agitadas, airadas, enojadas, molestas, porque la situación política, la situación de pestilencia con la virus que estamos enfrentando, las naciones están agitadas, airadas. Aparte de eso, dice algo muy especial para nosotros los adventistas del séptimo día. Demarca, señala que es el momento cuando el juicio de los muertos está llevándose a cabo. Nosotros proféticamente como adventistas del séptimo día sabemos bien que tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos señala esa época de 1844 en adelante, pero específicamente con algunos datos en Apocalipsis que señalan el fin del tiempo, que los muertos están siendo enjuiciados durante ese tiempo. Pero añade el apóstol Juan, y el momento ha llegado para recompensar a los fieles. Dios ha sido misericordioso, Dios ha aguantado, Dios ha guardado su ira, pero llega un momento en la historia del mundo cuando Dios dice, ya estuvo bien, ya es el límite, hecho está, y Él decide pararse de su trono y volver por los suyos. Y finalmente ahí en ese pasaje vemos que hay una declaración muy intrigante dado lo que estamos viendo en el mundo a nuestro alrededor hoy en día. Dice, y llegó el momento de destruir a los que destruyen la tierra. El hombre en este mundo ha vivido sin límites. El hombre no ha tenido cuidado con su propia persona, con su salud, con su bienestar personal. Pero no solamente eso, sino la humanidad se ha encargado de destruir el mundo que fue la creación preciosa de Dios. Y la profecía nos señala que llega un momento cuando Dios no puede aguantar más en su justicia, en su perfección, en su cargo como Dios del universo. Dice, ya basta, ya suficiente con toda esta desgracia que ha existido en el mundo todos estos miles de años. Llegó el momento para que yo vuelva a la tierra. La pregunta para nosotros al leer Apocalipsis capítulo 11 y todos los capítulos de profecía que describen el tiempo del fin, es que ¿qué está haciendo la iglesia cuando Cristo se pone de pie y dice, hecho está? Cuando los 24 ancianos se postran sobre sus rostros, diciendo, gracias Señor. Cuando las naciones están airadas, agitadas, y parece que no hay ninguna respuesta para los males del tiempo del fin. Y cuando Dios decide destruir a los que han destruido su creación, ¿qué está haciendo la iglesia? La última iglesia en la tierra en el tiempo del fin, la iglesia de la Odisea. Robert Whelan, en su libro, Tantos como yo he amado, él dice lo siguiente, la Odisea no es peor que las otras 6 iglesias. Su problema es que le toca existir en los momentos culminantes de la historia del mundo. El tiempo de la purificación del templo en el cielo. En efectivo, no se encuentra viviendo a la altura de su llamado. Ella no sabe que es una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, destituida, de la riqueza espiritual en un momento cuando más ocupa la bendición de Dios. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía proclaman que es cuando la iglesia legítimamente llega a vencer el pecado, llega a vencer las tentaciones del maligno. Cuando la iglesia comienza a vivir en una altura por encima del resto del mundo, que Jesús decide
volver por los suyos. Ese es el momento, como describe Apocalipsis 11, cuando los 24 ancianos dicen, gracias Señor, porque tú has observado la piedad en tu pueblo. Has observado la respuesta de tu pueblo. Ellos se han comprometido contigo a tal manera que están viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo a la imagen de Dios. La Biblia concuerda con eso. Marcos capítulo 4, versículo 29, dice así, y cuando la cosecha está madura, dice, cuando la cosecha está madura, enseguida mete la hoz, porque la cosecha está lista. ¿Cuándo es que Cristo vuelve por los suyos? ¿Cuándo es que Cristo se pone de pie y dice, hecho está? Cuando ve en su iglesia su propia imagen. Cuando observa en su iglesia su carácter. Y sabe que la iglesia está más equipada, más apropiada para vivir en el cielo que aquí mismo en la tierra. La hermana White sigue diciendo, palabra de vida del gran maestro, página 47. Me encanta este pasaje. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces volverá para reclamarlos como suyos. ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a venir Cristo? Cuando ve su carácter perfectamente reproducido en su pueblo, es decir, en nosotros. Jesús dijo lo mismo en Mateo 24, versículo 14, la última señal que se cumpliría antes de su venida. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin? Cuando Cristo ve su pueblo, su iglesia, viviendo como Él vivió en la tierra, reflejando los principios del cielo, la atmósfera del cielo, entonces sabrá Él que puede volver por los suyos. Yo me acuerdo cuando mis 3 hijos ya están grandes, mi hija Danette tiene 35 años, mi hijo David 34, mi hija menor Daphne tiene 29, pero cuando estaban pequeños y estaban en la escuela, me tocó la dicha de recogerlos todos los días en la escuela. Y nunca me acuerdo de haber llegado a la escuela donde ellos estaban para recogerlos a las 3:30 de la tarde, con tanto niño corriendo ahí en el patio de la escuela. El caso es que los 3 eran idénticos a su padre, de tal forma que cuando eran pequeños, la gente en la iglesia no pensaban que eran hijos de mi esposa Leti, sino que eran solamente hijos míos. Tan idénticos a su papá, pobrecitos, ¿no? Pero yo nunca me acuerdo de haber llegado ahí a la escuela, a bajarme del auto, a mirar 60 muchachitos ahí corriendo en el patio de la escuela, a decir, a ver cuáles de estos 3 son míos. No puedo identificar cuáles de estos son míos, porque todos se ven iguales. Nunca me pasó eso. ¿Por qué? Porque pobrecitos, mis 3 hijos eran idénticos al papá. Y era fácil para mí identificarlos, recogerlos, meterlos al carro y llevarlos a casa. Vale la pena preguntarnos como iglesia, que cuando Cristo mira desde la ventana del cielo a su iglesia, ¿será que la razón que Él no ha vuelto en la segunda venida es porque cuando mira a su iglesia, tenga Jesús que decir, a ver cuáles de estos son míos? ¿Será que la verdadera razón de la demora de la venida de Jesús no es porque no hay 7 últimas plagas? ¿No es porque no hay una ley dominical? ¿No es porque el anticristo no se ha identificado? Sino porque su iglesia misma no se ha preparado. Mateo 24, Jesús enumeró todas las señales del tiempo del fin,
mencionó falsos cristos, mencionó guerras, rumores de guerras, mencionó tensiones entre las naciones, mencionó pestilencias, pestes, hambres, mencionó terremotos, caos en el mundo, inundaciones, fuegos, mencionó tribulación y persecución, mencionó que sus seguidores serían aborrecidos por todo el mundo, mencionó que la gente se iban a odiar los unos entre los otros, habría intolerancia de raza, de cultura, de idioma. Pero también mencionó que habría muchos falsos profetas. Y mencionó, bajo ese contexto de falsos profetas, lógicamente falsas profecías, lógicamente falso enfoque. ¿Podría ser que la iglesia no está debidamente enfocada en estos tiempos? En estos días he estado pensando mucho en esto de la COVID-19, la coronavirus, y he estado pensando cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta aflicción. Y tres cosas vinieron a mi mente. Número uno, yo dije, Señor, nos estás diciendo, nos estás señalando, en primer lugar, que no estamos ni cerca de estar listos para los últimos acontecimientos de este mundo. Con tanta aflicción, incertidumbre, frustración, nerviosismo con lo que está sucediendo con el virus, imagínense ustedes cómo vamos a reaccionar cuando cumplen las últimas señales que Cristo mencionó en Mateo 24. Lo otro que he pensado, que he aprendido con lo de la virus, es que necesitamos poner las prioridades de nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente está importante y qué podemos vivir sin ello? Para mí en particular, una de esas cosas son los deportes. Yo soy una persona que todos los años de mi vida he disfrutado enormemente de los deportes. De fútbol, basquetbol, fútbol americano, de todos los deportes. Pero en este tiempo, cuando se ha cancelado todos los deportes en la televisión y en vivo, en todo eso, me he dado cuenta que puedo vivir sin los deportes. No me voy a morir sin los deportes. Y he puesto la comunión con Dios, mi familia, y la consagración personal para poder ser un instrumento de paz a la comunidad, como prioridades que valen mucho, mucho más que estar frente a la televisión viendo un juego de deporte. Jesús dijo también que la maldad se iba a multiplicar en el tiempo del fin. Y nosotros tenemos que darnos cuenta como iglesia que este mensaje de Apocalipsis 11, al igual que los mensajes de los otros capítulos de Apocalipsis, son muy vitales para nuestro bienestar espiritual en este tiempo del fin. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, mensaje del primer ángel que conocemos también. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, noten el mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. ¿La hora del juicio de quién? Pregunto eso porque todos estos años, su servidor, y estoy seguro que ustedes también, como buenos adventistas del séptimo día, hemos sido enfocados que el juicio final se trata de nosotros, que el juicio final se enfoca en nosotros. Inclusive desde joven, yo me acuerdo que decían, tengan cuidado, porque no sabes en qué momento va a pasar tu nombre delante de Dios en juicio y tu destino final será decidido. Ciertamente la palabra de Dios dice que hay un juicio final para nosotros, los seres humanos. La Biblia dice que ha destinado un día en el cual todo el mundo será enjuiciado. Pero el mensaje del primer ángel señala
que el enfoque del juicio final no somos nosotros. Nosotros no somos el punto importante del juicio final. Más bien es Dios. Por eso dice el primer ángel, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios está siendo enjuiciado. Y usted y yo somos testigos en el juicio final del eterno Dios. Qué responsabilidad tan solemne para ti y para mí. Saber que cada día, donde quiera que andamos, en el trabajo, en la casa, en la comunidad, en el freeway cuando andamos manejando y alguien nos corta y nos enojamos, estamos testificando a favor o en contra del juicio de Dios. Les voy a mostrar cómo Dios es enjuiciado todos los días. Primer ejemplo, cuando hay un catástrofe, cuando hay un desastre natural, cuando hay un terremoto, un incendio, una inundación, un huracán, y mueren miles de personas, ¿qué es lo primero que dice el mundo? Ay, un Dios de amor no permitiría eso. No hay un Dios, porque ciertamente si Dios existiera, no permitiría eso. Dios es enjuiciado de esa manera. Otro caso, cuando hay un niño precioso, un niño inocente, precioso, que es abusado por algún monstruo humano. Y entonces la familia de ese niño abusado, que ha sufrido en manos de algún delincuente, la familia dice, un Dios de amor no permitiría eso. No puede haber un Dios que permite que niños inocentes sean abusados. Tercer ejemplo de cómo el mundo enjuicia a Dios todos los días, que cuando una visita viene a nuestras iglesias y llega a la iglesia y visita y alguno de nosotros le hacemos alguna maldad, le hablamos mal, chismamos o practicamos el chisme con esa persona. Y la persona se decepciona de la iglesia, de nosotros. Dicen, yo no vuelvo a esa iglesia porque ciertamente Dios no tendría hijos así. Y un Dios que tenga hijos así no puede ser un Dios justo. Maneras en las cuales Dios es enjuiciado todos los días. Y usted y yo somos llamados por Dios, por el mensaje de este primer ángel, de ser testigos a favor del carácter de Dios y no ser testigos que testifiquemos en contra de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Siendo que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando así apresurar la venida del día del Señor, en el cual los cielos serán encendidos, serán deshechos, al igual que los elementos aquí en la tierra, siendo quemados, se fundirán? Podemos apresurar la venida de Jesús. En un mundo lleno de caos, de aflicción, de tormentas, de pestilencias, de virus como la corona, podemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no solamente esperar la venida del Señor, sino podemos apresurar su venida, testificando a favor de un Dios justo, de un Dios piadoso, de un Dios divino y altísimo Dios, que no erra, no comete errores al lidiar, al dirigir el mundo, al dirigir su pueblo. Tenemos un Dios en el cual podemos nosotros contar. La hermana White, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 48, dice, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor, Dios poderoso. ¿En qué debemos de andar entonces? En estos días cuando todo el mundo está afligido a nuestro alrededor, cuando todo el mundo sufre bajo la incertidumbre, nosotros debemos de estar decididos, enfocados en lo que hacemos, de ayudar a Dios, de preparar el mundo
para la crisis final. A mí me gusta mucho la historia y la historia relata la experiencia de Vladimir Nabokov, un escritor ruso que vivió durante los primeros años de los 1900. Fue muy conocido por sus obras de escritura, Fuego Pálido y Ara. Y él, un verano en el año 1948, fue al estado de Utah y ahí vivió unas semanas con un buen amigo de él en las montañas de Utah. Vladimir él le gustaba coleccionar mariposas muy silvestres. Y entonces estaba gozándose de sobremanera al estar en Utah durante el verano de 1948, porque había tanta mariposa que él no había visto ni había tenido en su colección. Pero una tarde él estaba, dice la historia, persiguiendo una mariposa muy peculiar y estaba corriendo con su red detrás de la mariposa cuando escuchó lo que le pareció que eran gemidos cerca de un río que estaba cerca de él. Y él dijo, ¿será que son gemidos de un ser humano que está en problemas? No puede ser. Y siguió persiguiendo esa mariposa que según él era muy preciosa para él. No logró capturar la mariposa y esa noche llegó a la casa donde estaba quedando. Estaban cenando cuando tocaron en la puerta. Fueron a abrir la puerta, estaba un oficial del sheriff que estaba ahí, preguntando si habían sabido algo de un hombre que encontraron muerto ahí al lado del río, que había muerto esa tarde por una herida que había sufrido el hombre. Y como nadie llegó a ayudarlo, a auxiliarlo, él murió ahí junto al río. ¿Cómo se sintió mal Vladimir Nabokov? Porque se dio cuenta que esos gemidos que él había escuchado eran de ese hombre que después murió por falta de asistencia. Al perseguir una mariposa, él dejó de ayudar a alguien a quien podía haberle salvado la vida. La pregunta es para ti y para mí. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, escuchamos gemidos y clamores, llanto de la gente que nos rodea, que no tiene esperanza, que no conocen la palabra de Dios, que no tienen una fe en Cristo Jesús, que no tienen una esperanza para mañana. Y será por estar persiguiendo mariposas, trabajo, dinero, comodidad, que nosotros no estamos atendiendo a los que necesitan nuestra ayuda. La palabra de Dios nos dice claramente aquí en Apocalipsis 11 que debemos nosotros enfocarnos y estar dedicados a las señales de los tiempos para poder estar listos para auxiliar a los seres humanos que nos rodean en estos tiempos de dificultad. Yo tengo una experiencia que tuve hace unos años atrás. Con esto termino. De mostrarles cuán importante es de testificar a favor de Cristo todos los días de una forma positiva. Había una tarde cuando yo iba dirigiéndome para dar un estudio bíblico y mi esposa Leti estaba enferma con gripe y me dijo, Carlos, antes de que vuelvas, por favor pasa a la farmacia y busca esa receta que tengo ahí en la farmacia. Yo dije, bueno, está bien, estoy ando un poco atrasado para el estudio bíblico, pero yo sabía que si no iba a la farmacia, probablemente iba a tener que dormir en el patio esa noche. Así que me dirigí para la farmacia. Me metí a la farmacia, conseguí la receta de ella, iba a la caja para pagar y, habían como 10 personas en la línea de la caja. Me quedé viendo el reloj varias veces, ya iba atrasado. Finalmente llego ahí a donde estaba la cajera, pago con un billete de 20, ella me dio el cambio de regreso, corrí al carro, metí al carro, encendí el carro, miré a mi mano y ahí en mi mano noté para mi desgracia
que la cajera me había devuelto todo el billete de 20 en efectivo, en cambio. ¿Qué hacer? Ya iba bien tarde al estudio bíblico y la conciencia comenzó a luchar. Dije, Señor, me voy para el estudio bíblico. Tú sabes, Señor, que estoy haciendo tu obra. Otro día vuelvo y corrijo esta equivocación. Pero mi conciencia dijo, no, Señor, Carlos, tú no fuiste criado de esa manera. Tú fuiste criado en la palabra de Dios, de hacer justicia, de hacer las cosas correctas. Así que apagué el carro, corrí para adentro de la farmacia, me metí en la línea para hacer fila ahí para la caja y otra vez 10 personas ahí en la fila. Esperando, mirando el reloj y finalmente llego hasta donde estaba la cajera. Le digo, señorita, cometiste un error. Te di un billete de 20 y me devolviste un 10, un 5 y 5 de a 1. Me devolviste toda la feria del 20. No me cobraste. Y cuando yo le dije eso, ella comenzó a llorar. Las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro. Y yo dije, ay, ¿qué dije? Espero que no te ofendí. Y ella dijo, no me ofendió, pastor. Yo dije, pastor, ¿cómo sabes que yo soy pastor? Ella dijo, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Este sábado pasado, yo fui de visita a su iglesia. Yo me metí en la última fila de su iglesia. Ya había comenzado usted a predicar. Usted predicó acerca de la honestidad, de la integridad. Y usted habló con tanto fervor y tanta convicción acerca de cómo nosotros debemos de vivir con tanta honestidad e integridad, que cuando yo lo vi a usted que venía por la fila, yo dije a mí misma, yo lo voy a probar, lo voy a poner a prueba. Y gracias a Dios, usted pasó la prueba. Usted demostró integridad. Usted demostró honestidad. Gracias por cumplir con lo que usted predica. Y nos vemos el próximo sábado en su iglesia. Y saben, tuve la dicha de llegar a bautizar a esa joven y es miembro todavía de la iglesia de Baldwin Park, allá en la ciudad de Los Ángeles, California. Ha llegado la hora de ser testigos a favor de nuestro Señor y Dios en esta última hora de juicio final. Darle honra y gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando leamos Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, debemos nosotros cobrar más y más fervor, más y más convicción de vivir a la altura del llamado que Dios nos ha dado en estos tiempos finales. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, tu seguridad en estos momentos difíciles. Bendice a los que han escuchado este mensaje. A ellos, sus familias, guárdalos en su divino amor para que ellos puedan estar en pie y a salvo cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos. Bendícelos y cuídelos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar y que el Señor les bendiga grandemente. Ever since I was 5 years old, I've wanted to be a veterinarian. My parents encouraged this dream by getting me a vet kit when I was a child, where I used to listen to my own animals and my stuffed animals. I had the opportunity to work for several years at a therapeutic ranch and also at Neighbors learning horse chores and horse skills before I was able to get my own horse. I had the chance to be raised with horses and dogs and continue to develop my love of animals. I graduated from Southern Adventist University with a biology degree and was then accepted to vet school at Ross University in St. Kitts, an island in the Eastern Caribbean. Highlights of that time in my life were having world-renowned professors in equine reproduction, which is ultimately what I want to specialize in. I'm a veterinary intern at Alvarado Veterinary Clinic, the largest mixed animal practice in Texas, currently pursuing a specialty in theriogenology, which means equine reproduction. Our work here daily consists of horses, dogs, goats, cows, pigs, birds, all of the above. We see quite a variety. Being on the introverted side myself, it's encouraging to work at a place where
I'm inspired to share my faith daily by working in surroundings with other people who do as well. Ever since I was a child, I had the desire to witness to people in my workplace, and I feel very blessed to have worked at 2 practices so far that are Christian-based, which gives me more freedom to be able to practice my faith in everyday life. People sometimes wonder how I can witness when my patients are animals, but in this day and age, so many patients are considered part of the family, and so being able to witness to their owners comes naturally, especially in times of hardship or trial, many euthanasias and sicknesses that are diagnosed. I'm able to witness to their owners, the clients, to bring them hopefully encouragement and hope. When I was first newly graduated, I had to diagnose a yellow lab with terminal lymphoma. The owners took it very hard. They told me that their sons had just both died in a car accident, and the man himself was also diagnosed with terminal cancer. I had the chance to pray with them and share one of my favorite books, Will My Pet Be in Heaven? I don't know what the outcome of that will be, but I hope that at least some encouragement and hope was offered to them. My favorite Bible verse has always been Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, saith the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And I've always seen that verse coming true in my life as God has guided this path. I am a steward because God's creation inspires me to care.